Alimentos y cambio climático. Un análisis detallado. A diferencia de otros aspectos de nuestra vida cotidiana, la alimentación es una necesidad constante y no pierde relevancia con el tiempo. Representa la cultura de una sociedad, el amor de nuestros padres y una parte esencial de nuestro bienestar. Dado que el cambio climático es una preocupación creciente, deberíamos reconsiderar nuestras elecciones alimentarias para reducir nuestro impacto ambiental. Es un tema complejo con muchas facetas. Uno de los alimentos más sabrosos y populares es la carne, pero su producción tiene un impacto significativo en el medio ambiente. Analicemos algunos de los argumentos climáticos más comunes. Primero, ¿realmente nuestra alimentación influye tanto en el cambio climático? Es imposible alimentar a miles de millones de personas sin generar emisiones de gases de efecto invernadero. Incluso si usáramos tractores sin emisiones, refrigeradores ecológicos y cocinas eléctricas alimentadas por energías renovables, seguiríamos generando emisiones. La producción mundial de alimentos es responsable de aproximadamente el 26% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por la humanidad. Aunque esta cifra puede no parecer alarmante, significa que incluso si elimináramos todas las demás fuentes de emisiones, la producción de alimentos por sí sola consumiría nuestro presupuesto de carbono antes del año 2100. Sin embargo, no todos los alimentos tienen el mismo impacto. Si comparamos la huella de carbono de diferentes productos alimenticios, encontramos grandes diferencias. La evaluación del ciclo de vida de los alimentos analiza sus emisiones desde la producción hasta la distribución y el consumo. Según un análisis detallado, la carne de res tiene la mayor huella de carbono. 1 kilogramo de carne de res genera 71 kilogramos de CO2 equivalente. La carne de cordero le sigue con 40 kilogramos, mientras que el cerdo y el pollo generan 12 y 10 kilogramos, respectivamente. En comparación, los alimentos de origen vegetal tienen un impacto mucho menor. Por ejemplo, las papas generan aproximadamente 150 veces menos emisiones que la carne de res. Incluso si evaluamos las emisiones por caloría o por gramo de proteína, los productos de origen animal siguen siendo los más costosos en términos ambientales. No toda la carne de res es igual. Dependiendo del método de producción, la huella de carbono puede variar enormemente. La peor carne de res genera 105 kilogramos de CO2 por cada 100 gramos de proteína, mientras que la más sostenible emite solo 9 kilogramos. Sin embargo, incluso la carne de res más ecológica sigue siendo más contaminante que los productos vegetales. 2. ¿Comprar alimentos locales ayuda realmente al medio ambiente? Muchos creen que comprar productos locales reduce su huella de carbono, ya que minimiza las emisiones del transporte. Sin embargo, el transporte solo representa entre 0,5% y 2% de las emisiones totales de la carne de res y solo 11% de las emisiones de todos los alimentos. La mayoría de las emisiones del transporte provienen de los últimos kilómetros del trayecto, es decir, del transporte regional hacia los mercados y supermercados. En contraste, el transporte marítimo internacional es altamente eficiente. Por ejemplo, 1 kilogramo de aguacates enviados desde Sudamérica a Europa emite solo 0,3 kilogramos de CO2 en transporte, mientras que 1 kilogramo de carne de res local genera al menos 18 kilogramos de CO2 equivalente. Esto significa que, incluso si los alimentos se transportan largas distancias, la mayoría de los productos de origen vegetal siguen teniendo una huella de carbono menor que los productos de origen animal producidos localmente. Entonces, si el transporte no es el problema principal, ¿qué es lo que realmente hace que la carne de res sea tan contaminante? La mayor parte de las emisiones provienen del metano liberado por el ganado. Aunque el CO2 permanece en la atmósfera durante siglos, el metano solo dura algunas décadas, pero su capacidad de calentamiento es mucho mayor. Se estima que el metano es responsable del 23% al 40% del calentamiento global causado por el ser humano. Tercero, ¿el ganado solo utiliza tierras que no pueden destinarse a cultivos? Algunos argumentan que el ganado aprovecha tierras no aptas para la agricultura y convierte pastos en alimentos valiosos para los humanos. Sin embargo, esta idea no es del todo cierta.
Aproximadamente la mitad de las tierras libres de hielo y desiertos en el mundo se utilizan para la agricultura, y de esa tierra, la mitad está dedicada a la ganadería. Si bien el 65% de los pastizales no pueden convertirse en tierras de cultivo, la realidad es que el 13% de la carne de res proviene exclusivamente de pastoreo. Si toda la carne de res se produjera exclusivamente con pastos naturales, la producción caería un 70% en eto.bu, y la demanda actual de carne no podría ser satisfecha. Por esta razón, el ganado también se alimenta con cultivos como maíz y soja. Menos de la mitad de los cultivos de cereales en el mundo se destinan a la alimentación humana directa. El 41% se usa para alimentar animales. Lo mismo ocurre con la soja. Aunque se habla mucho sobre la deforestación del Amazonas para producir soja, solo el 19% de la soja mundial se destina al consumo humano, mientras que el 77% se utiliza para la alimentación animal. Si redujéramos el consumo de carne de res, podríamos liberar grandes extensiones de tierra. Un mundo sin carne de res ahorraría aproximadamente 2.000 millones de hectáreas, mientras que una dieta vegana liberaría 3.000 millones de hectáreas. Esta tierra podría utilizarse para reforestar y restaurar ecosistemas naturales, lo que ayudaría a absorber carbono de la atmósfera. Se estima que restaurar estas tierras podría absorber 800 millones de toneladas de CO2 en 100 años, lo que equivale a 16 años de emisiones globales actuales. Conclusión. La producción de alimentos es una de las principales causas del cambio climático. La carne, especialmente la carne de res, es el alimento más contaminante. Comprar alimentos locales no tiene un impacto significativo en comparación con el tipo de alimentos que consumimos. Además, aunque el ganado puede pastar en tierras no aptas para la agricultura, la mayoría de la producción de carne depende de cultivos para su alimentación, lo que genera emisiones adicionales. Incluso la carne de res más ecológica sigue teniendo una huella de carbono mayor que una hamburguesa vegetal. Por lo tanto, reducir el consumo de carne, en especial de carne de res, es una de las formas más efectivas de reducir nuestra huella de carbono y mitigar el cambio climático.